Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Varios gremios y sindicatos de trabajadores se muestran en contra de las reformas a la Constitución planteadas por los asambleístas de Alianza País. Algunas de esas propuestas que el legislativo deberá analizar es la inclusión de los trabajadores calificados como obreros que trabajan en el sector público, que actualmente están amparados en el Código de Trabajo, pasan bajo el régimen laboral establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público. Aquí una nota. Entre los temas que incluía el paquete de enmiendas a la Constitución presentado por los asambleístas de Alianza País a la Corte Constitucional, algunas propuestas van dirigidas a los gremios de los trabajadores. Por ejemplo, País quiere suprimir el tercer inciso del artículo 229 que dice: las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. Además, la enmienda al numeral 16 del artículo 326 plantea que en las instituciones del Estado y en las entidades con participación mayoritaria de recursos públicos, quienes sean directivos y demás servidores se sujeten a las leyes para la administración pública. En otro punto del documento se plantean dos transitorias. Los obreros del sector público que ahora están sujetos al Código del Trabajo no perderán sus derechos, y aquellos que entren a la administración pública tras la enmienda serán regulados por leyes del servicio público. Según el gremio, estas modificaciones eliminarían los beneficios y garantías como conformar sindicatos y los contratos colectivos. Lo que planteamos los trabajadores y trabajadoras, que vamos a una consulta popular y punto. Otro tema que preocupa es que de aprobarse la enmienda en la Asamblea, los trabajadores quedarían expuestos a la figura de la compra de renuncias obligatorias. Los trabajadores anuncian una nueva movilización nacional para el próximo miércoles 19 de noviembre. Joana Ramos, 24 horas. El diálogo a continuación es con Byron Valle, asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social en la Asamblea. Buenos días, también nos acompaña Pedro Cruz, ex subsecretario de Trabajo. Gracias, Byron. Gracias, Pedro. Les quería plantear, para empezar a discutir la reforma a la Constitución, si leemos simplemente el artículo o la parte del artículo que sale a partir de la propuesta. Actualmente dice el artículo 229, que hace referencia a los servidores públicos y la relación de dependencia que tengan con respecto a una ley. Hay un párrafo que dice: las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. Ese párrafo en la propuesta de la reforma a la Constitución sale. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Y aproximadamente de cuántos trabajadores estamos hablando. Pedro, comenzamos con usted. Gracias, María Josefa. Este proceso de reformas constitucionales de carácter laboral empezó con el mandato constituyente número 8. Recordemos que en el mandato constituyente número 8 se ordenaba, mediante un diálogo nacional, la clasificación del personal que laboraba en el sector público, en las dependencias del Estado, llamémoslo así. Y se dispuso, mediante decretos ejecutivos 1701 y 225, que todas las entidades públicas que tengan contrato colectivo, el ministerio clasifique a su personal si son obreros o si son servidores públicos. Y ese proceso de diálogo nacional duró un año. Finalmente fueron revisados todos los contratos colectivos del sector público y fueron excluidos una gran cantidad de funcionarios, empleados, profesionales, como dice la Constitución, que dejaron de pertenecer al Código del Trabajo y a los beneficios del contrato colectivo y pasaron a la ley, en ese entonces era la LOSCA, luego LOSEP, del servicio público. Pero el mandato constituyente número 8 y los decretos reglamentarios del presidente Correa jamás negaron los derechos adquiridos en la contratación colectiva. Es más, puso énfasis, mantendrán los derechos adquiridos en la contratación colectiva. A futuro, los que iban a ingresar al sector público y los futuros contratos colectivos a firmarse, ya no tenían esa garantía aquellos trabajadores que dejaron el ámbito laboral y pasaron al servicio público.
Ese vendría a ser el antecedente histórico jurídico de esta enmienda. ¿Qué es lo que se trata de ahora? Que todos estén en el servicio público, obreros y empleados, funcionarios y trabajadores y profesionales. Ya no van a estar en el Código del Trabajo ni amparados por el contrato colectivo. Pero deja clara la enmienda que aquellos que ya fueron clasificados y que están o quedaron ya clasificados como obreros no van a perder los derechos adquiridos en el contrato colectivo ni en las actas transaccionales. Eso que quede claro. Bien, entonces, no es necesario, Byron, que quede así establecido como dice Pedro. Se va a entender entonces que esta clase obrera, que ya va a dejar de estar amparado a lo dispuesto del Código de Trabajo y va a pasar al amparo de la LOCEP, no van a perder sus derechos y no va... ¿Es necesario que eso quede expreso o al final de cuentas cuáles van a ser las reglas del juego? Buenos días, María Josefa y todos los televidentes, ¿no? Primero, yo quiero más bien empezar preguntando, ¿no? Haciendo algunas reflexiones, algunas preguntas para la reflexión ya. ¿Por qué permitimos, por ejemplo, de que dentro de un mismo régimen, de un mismo patrón, ¿no?, se pueda permitir que unos trabajadores tengan 30 días de vacaciones y otros tengan 15? ¿Por qué podemos permitir, por ejemplo, que unos tengan derecho a licencias con remuneración y otros a licencias sin remuneración? ¿Por qué podemos seguir permitiendo que unos tengan derecho a la comisión de servicio y otros no? Ese es el espíritu real, ¿no?, de esta enmienda constitucional. Entonces va a beneficiar a los trabajadores, pareciera. Precisamente, claro. Por supuesto. O sea, nosotros no podemos llevar una enmienda que vaya en desmedro de los derechos de los trabajadores. Bueno, eso estamos hablando en este caso por lo mismo, particular. O sea, yo quiero decirle que si usted revisa todo lo que este gobierno ha hecho a favor de los trabajadores, por eso consideramos que es el gobierno de los trabajadores. O sea, entonces no podemos llevar una enmienda precisamente que vulnere estos derechos, ¿verdad? Pero es interesante cada cosa que dice. No sé si me permita tomar justamente su propuesta para el diálogo y hacerle una pregunta más. Es decir, que al final, todas estas personas que, no sé si el último dato que dio el Ministerio de Finanzas, hablaban como de 46,000 empleados, ¿puede ser? Empleados del sector público. Es decir, estos que dejan obreros, ¿no? Exactamente. Como obreros. Exacto, 46,000 aproximadamente personas que van a salir del amparo del Código de Trabajo y van a formar parte del amparo y del ámbito jurídico de la LOCEP. En las tres cosas que usted acaba de decir, representa un beneficio para los empleados, entonces. Sin lugar a dudas. Por eso nosotros lo hemos planteado, hemos sido bastante responsables como bloque, porque es el bloque de país el que presenta estas enmiendas constitucionales. Hemos analizado jurídicamente y nosotros, como le dije hace un momento, jamás vamos a proponer una enmienda, ¿verdad?, que vaya en desmedro de los derechos. Recuerde que estamos con una constitución garantista de derechos y eso lo sostenemos y lo vamos a sostener, ¿no? De manera que nuestra incondicionalidad. De modo que se han vertido algunas preocupaciones, pero recuerden también que el proceso de la enmienda comienza recién, que se prevé que entre noviembre y diciembre haya el primer debate, que vamos a tener todo un año, ¿no?, para socializar a lo largo y ancho del país, no solamente con los trabajadores, sino con los ciudadanos, porque cuando hablamos de una enmienda de esta categoría, ¿no?, donde involucra a la población económicamente activa, hay que tomar en cuenta eso, que involucra a la gran cantidad de ecuatorianos. Por lo tanto, en ese año, no solamente la comisión especial que se va a hacer para que trate este tema, sino los 100 asambleístas del bloque, nos hemos comprometido a recorrer todo el país, a ciudadanizar esta enmienda, ¿verdad? Sobre todo los que estamos dentro de, porque hay temáticas, hay temas. Pero en todo caso, a fin de que conozcan, porque una vez resuelto por la Corte Constitucional ya no hay vuelta atrás en el fondo, y simplemente ir a contarles lo que va a pasar. Y me tocaría pasar a Pedro, guardemos ahí ese tema, para pasar a seguir en nuestra lista de casos o de conceptos completos. ¿Qué otro beneficio o qué otro punto en esa relación laboral va a beneficiar a los empleados como producto de esta reforma constitucional? Mira, yo más bien quisiera desarrollar un poquito la idea de Byron cuando dijo que todos van a estar iguales. Bueno, aquí eso es un beneficio. Se trata del principio de la igualdad material en materia de derechos laborales, que son derechos fundamentales que deben estar protegidos y garantizados por la Constitución. Pero yo me preocupa más es aquellas personas que van a dejar ese estatus y en lo posterior ya fueron calificados como servidores públicos y no se les está respetando. En este momento, María Josefa, los derechos adquiridos que el presidente Correa lo dijo en el decreto 1701 y 225, en este momento hay muchas demandas laborales desde el mandato 8
desde el 2009 hasta acá, y que fueron despedidos, no se les está pagando los derechos de la contratación colectiva. Cuando se ha dicho claramente que si se dejaba el régimen laboral y pasaban al régimen administrativo civil, nunca iban a perder sus derechos laborales irrenunciables, intangibles, imprescriptibles. Sin embargo, no se les está reconociendo. Y yo creo que allí viene la preocupación de los gremios. Por ejemplo, ¿qué? Para preguntarle a Byron que la estabilidad, por ejemplo, la estabilidad contractual. Byron, la estabilidad contractual, tema sin duda que va a traer dificultades y polémicas al aplicar. En el sector público. Bueno, la enmienda no puede solucionar todos esos problemas, ¿no? Ustedes tienen conocimiento como medio de comunicación que el presidente va a presentar este próximo 15 de noviembre una reforma al Código de Trabajo que está vigente, ¿no? Que tiene 78 años. En esa reforma, que es un paquete de reformas, precisamente está uno de los temas que le vamos a dar como mayor prioridad, precisamente es la forma de cómo en el sector público se puede garantizar la estabilidad laboral. ¿Qué es lo que se estamos proponiendo como comisión y como ejecutivo, ¿no? Que estamos completamente de acuerdo? Acabar, por ejemplo, con el contrato a plazo fijo. El contrato tiene que ser indefinido, ¿no? Y después de 2 años la posibilidad de que ese trabajador sea estable dentro de la empresa pública. Entonces, porque Byron, eso nos ha causado... ¿qué significa? Y cuéntele a la gente la diferencia de ese contrato. O sea, porque lo uno es... El Ministerio de Salud, por ejemplo, necesita 200 profesionales para una actividad determinada. ¿Ya? Tiene la necesidad porque le hace falta. Contrata por 1 año. El contrato dice así, dice la ley ahora, tiene que contratar por 1 año. Máximo lo puede extender, lo puede prorrogar 1 año más. Un año más. Y al año siguiente, por excelente o extraordinario que sea ese profesional, tiene que irse porque la ley, digamos, lo exige. Entonces, eso también consideramos que con este cambio el contrato va a ser a plazo indefinido. Se puede quedar inclusive hasta esperar también que ese ministerio tenga las partidas para que él pueda aplicar y pueda, digamos, estar estable dentro de la institución. ¿Y qué pasa si uno lo necesita? ¿Le va a eso ocasionar un perjuicio económico más en este caso al ministerio o no? No creo, porque en ese caso siempre los requerimientos son en función de necesidades tangibles, concretas, ¿no? Que hay que resolverlo por ningún lado causar perjuicio, más bien es beneficio, y sobre todo garantizar que esta gente que ha estado trabajando 2 años, ¿no? Que ha ganado experiencia, que ya conoce su labor, pueda seguir aportando, pueda multiplicar su experiencia. Pedro. Me preocupa, Byron, quisiera que me ayudes a clarificar este asunto de la eliminación del contrato a plazo fijo de 1 año o de 2 años y que todas las personas entran con plazo indefinido o estable. ¿Pero es solo en el sector público o en el sector privado? Porque entiendo que las empresas, por sus necesidades propias de organización, de desarrollo, de expansión, de reingeniería o para cuestiones puntuales, tiene una gama de contratos individuales, la prueba ocasional, temporal, eventual, que tienen que darse precisamente de acuerdo a sus necesidades empresariales. Yo quisiera saber que si solamente es para el sector público, está perfecto. Pero si es para el sector privado, entonces ahí habría afectación. Por eso quería preguntar quién, si es para todo el ámbito laboral o solamente para el sector público. Es para el sector público. Es para el sector público, porque inclusive el hecho de que haya una reforma, por ejemplo, al Código de Trabajo, que es lo que vamos a proponer como una manera rápida, urgente, porque hay cosas como esta que tienen que ser solucionadas, nosotros como comisión no hemos perdido la ilusión de seguir construyendo el nuevo Código de Trabajo. Y ahí tiene que regularse todo este tipo de contrataciones que tienen que hacerse, porque entendemos, es decir, nosotros no podemos cambiar las cosas con decir, bueno, por poner un contrato a plazo indefinido solucionamos el problema. No, entendemos también, cada empresa, por ejemplo, tiene un trabajo puntual para 3, 4 meses, y eso también, esa contratación tiene que estar regulada en el nuevo código. De manera que estamos buscando todos los mecanismos, hay bastante insumo sobre esa materia, ¿verdad? Que nos ha servido a través de estas asambleas que hemos hecho con los trabajadores en diferentes partes del país y que van, sin lugar a duda, a aportar para la construcción de un nuevo código de trabajo. A mí me preocupa la cuestión de la precarización de la contratación en el sector público, María Josefa y Byron. Por ley no se puede tener más allá del 20% contratados precariamente. ¿Qué significa esto? Contratos precarios son aquellos que son efímeros, inestables, que no tienen estabilidad, pero que son necesarios también en el sector público. Si esos precarios que existen en este momento en el sector público, con los tipos de contratos que tú has dicho, que no pueden pasar de 2 años, y es verdad, no se puede extender más de 2 años, pero el sector público sí requiere, significarían que todos aquellos que están en este momento precariamente con contratos ocasionales tendrían la opción de quedarse estable esos 100.000 trabajadores que se ha dicho estadísticamente existen a nivel nacional.
Claro, es decir, por eso es que, como yo decía hace un rato, es decir, la enmienda no soluciona todos estos problemas, ¿no? Pero el código, la redacción del código que está llegando tiene que ir en armonía con la reforma, por supuesto, ¿no? La reforma al código, inclusive hay temas que ni siquiera la reforma al código lo va a solucionar, ¿no? Es el nuevo código. Entonces, por eso es importante tener esos tres escenarios, ¿no? Hay que, de manera urgente, vamos a tratar el tema de las enmiendas, vamos también a tratar de manera urgente la reforma que el presidente está proponiendo para modificar el Código de Trabajo, pero sin perder perspectiva de que hay una tarea, ¿no? Que es un compromiso con el pueblo ecuatoriano de un nuevo Código de Trabajo. Sigamos con las reformas, entonces. ¿Hay algún otro punto que Pedro tenía pendiente para el análisis? Si todos entran en igualdad de condiciones, en base al principio de igualdad material consagrado en la Constitución, al sector público, es a futuro, a venidero, no los que ya tienen los derechos laborales irrenunciables adquiridos. Eso también que quede bien claro para que no vaya a afectación. Me parece, ¿no? Sí, la transitoria. La transitoria dice: una vez en vigencia la presente enmienda constitucional, las y los obreros que ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulen el mismo. Y también dice: las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Clarísimo, mantendrán los derechos, es decir, los derechos adquiridos en materia laboral que son irrenunciables. Nadie se los puede desconocer. Como está de moda la palabra interpretación, me toca preguntarle, Byron, si lo interpreta así, porque ahora hay una cantidad de interpretaciones como bazar. No, la Constitución es clara, es decir, la Constitución es clara y eso se respeta. La ley siempre hay que considerar de que se proyecta hacia el futuro, es decir, desde el presente hacia el futuro, no para atrás. De manera que todo lo que está, las organizaciones sindicales que existen en el sector público se mantienen. Inclusive, yo le decía... 30 segundos. Sí, yo le decía, era simplemente que en ese proceso, ¿verdad?, de un año hacia el otro año para el segundo debate, tenemos que conversar y tenemos que llegar a algunos acuerdos. Si hay que reformar de pronto la LOCEP, habrá que hacerlo. Si hay que reformar nuevamente el Código de Trabajo, habrá que hacerlo. Pero lo que sí está claro es que democráticamente estas enmiendas van a ser discutidas y vamos a recoger con mucha responsabilidad los aportes de la ciudadanía y en este caso de los trabajadores. Byron, muchísimas gracias. Pedro, también muchísimas gracias. Gracias. Ambos caballeros por discutir. Qué gusto nos da presentar un debate donde se puedan aclarar dudas sin ninguna postura política. Caballeros, ha sido un gusto tenerlos con nosotros y públicamente los invito a seguir tratando las próximas semanas, de acuerdo a los últimos debates de la Asamblea. Este es un tema que más que nos interesa a nosotros, les interesa a ustedes que gentilmente nos acompañan con su audiencia. Y hay expectativas, hablando de audiencia, por el Festival de Cine La Orquídea. La cita es en Cuenca, le vamos a comentar más detalles de este espectacular evento. Quédese con nosotros, ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Del 14 al 21 de este mes se realizará en Cuenca la cuarta edición del Festival de Cine La Orquídea. El evento, que se ha convertido en una tradición, reúne a importantes artistas nacionales e internacionales. Cuenca se alista para ser escenario de la cuarta edición del Festival de Cine La Orquídea. Son 44 concursantes en esta edición que buscan levantar las preseas en cualquiera de las 4 modalidades. Están inscritas 9 para ópera prima, 6 para producciones en marcha, 9 para cortometraje ecuatoriano y 11 en largometraje internacional. Este año estarán presentes Argelia, Australia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, por supuesto Ecuador, y el invitado especial España, entre otros países. Artistas de la talla de Alex de la Iglesia Mendoza, Victoria Abril, Carolina Bank, Rosy de la Palma y Fernando Trueba han confirmado ya su asistencia. Hola, soy Fernando Trueba, quería saludaros e invitaros a todos este año al Festival de la Orquídea en Cuenca, Ecuador, a ver juntos buen cine. Un abrazo, nos vemos en Cuenca. Además de las proyecciones cinematográficas, el festival ha preparado actividades paralelas como talleres de teatro. El Festival de Cine La Orquídea ya es considerado como uno de los eventos más importantes de cine en la región y se afianza como una tradición en la Atenas del Ecuador. Joana Ramos, 24 horas.
Y damos la bienvenida a Daniela Kramer, ella es directora del Festival de Cine de la Orquídea. Muy buenos días, Daniela, qué gusto tenerte con nosotros, gracias por estar aquí. Hemos en este reportaje los invitados y nos llama la atención por qué tan especial España. Muchas gracias por esta entrevista tan linda, los tiempos que te veo, me encanta estar aquí. Bueno, España obviamente tiene una industria cinematográfica de tantos años, con mucha influencia en el mundo, muy fuerte, muy intensa, y a quién no le gusta el cine español. Y creo que como siempre la madre patria pues puede traer mucha riqueza a nuestro magno evento. De hecho tenemos a unos invitados VIPs de primera, tenemos a Carmen Maura, a quien haremos el homenaje por su trayectoria artística, tenemos a Victoria Abril, Ariana Gil, Carolina Van, Cecilia Roth, que es argentina pero bueno, ya es considerada española, y tenemos a 3 directores de primera, Alex de la Iglesia y los 2 hermanos Trueba. Tenemos inclusive David Trueba, que es ahorita precandidato al Oscar, con su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, que va a ser nuestra película inaugural del próximo 14 de noviembre, que es el día de la alfombra roja. Sí. Y ese día pues se inaugura con ese... exactamente, con una noche de mucho glamour. Bueno, aparte de glamour hay un jurado, háblanos de él. Bueno, el jurado ha sido elegido muy minuciosamente porque queríamos también que hubiese varias nacionalidades y gente con mucha experiencia en lo que es el séptimo arte. Tenemos a Diego Galán del diario El País de Madrid y fue muchos años director de San Sebastián. Tenemos de México a Leonardo García Tsao, que también fue director de Guadalajara y del periódico La Jornada, y escritor y académico. Tenemos a Juan Carlos Arciniegas de la CNN, que también viene a acompañarnos en este importante evento. Tenemos obviamente representantes del cine nacional. Tenemos por ejemplo a Anaí Jonesen, a Gabriela Calvache, productoras y directoras ecuatorianas, Álvaro Muriel de la Universidad de las Américas, Carlos Andrés Vera, que también pues se ha convertido en un gran cineasta. En fin, personajes que realmente van a aportar mucho con toda su experiencia. ¿Y la programación para este próximo fin de semana? La programación ha sido realmente elegida con muchísimas ganas, porque no solamente queríamos que fuera una cuestión de glamour y de color y todo lo demás, sino que también tuviera un contenido muy sólido. Entonces hemos tomado mucho en cuenta títulos que ya han aparecido, por ejemplo, en Cannes, que han sido premiados allá, en San Sebastián, en Toronto, en los festivales top del mundo. Y aquí tenemos la oportunidad de tener estas premieres en Cuenca, lo cual es un orgullo. Tenemos 20 países, 71 películas que en los próximos 8 días van a reventar con las pantallas en Cuenca. Tenemos como principal auditorio el Teatro Carlos Cueva Tamariz, donde se va a hacer las proyecciones importantes, aparte del Multicines, Teatro Sucre, Casa de la Cultura, en fin, así que invito a todos a que nos acompañen a disfrutar de este maravilloso evento. Y nos hacemos la gran pregunta, quienes estamos ahí muy curiosos del cine, que no somos expertos en el tema, pero que siempre nos ha llamado la atención. ¿Por qué ir y por qué apoyar este tipo de festivales? Bueno, inicialmente quisiera recalcar que esta iniciativa viene de la prefectura de la SUAY, del ingeniero Paul Carrasco, el prefecto, que obviamente ha pensado en la importancia que es invertir en lo que es la cuestión cultural social, porque además el festival es absolutamente gratis, dedicado a todos los estratos de la sociedad, y obviamente también dedicar a Cuenca esta maravillosa obra, que al mismo tiempo va a hacer que Cuenca vuelva a ser destino turístico, gracias a que también es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces yo creo que va a ser un excelente momento para que pues todos podamos disfrutar del séptimo arte, pero sobre todo creo que es importante notar que se ha convertido en un evento no solo importante a nivel nacional, sino que este año le hemos dado una cabida impresionante a todo el cine mundial. De hecho, 20 países de orígenes completamente diversos del mundo es algo sobresaliente. Y tener esto aquí en Ecuador realmente es algo de lo cual tenemos que estar orgullosos. Sí, sin duda alguna. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Así que ya saben, amigos televidentes, apoyar a este hermoso festival, este hermoso evento en esta tan hermosa ciudad como es Cuenca. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. Ti, muchísimas gracias y espero tenerte también ahí con nosotros. Seguro, seguro. Va a ser un gusto. Gracias. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ya volvemos. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.